Hola, muy buenas tardes. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando en este webinar internacional. Hoy día tenemos grandes invitados, pero quien va a ser el presentador de esta tarde es el profesor Freddy Coronado. Los dejo con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy nos reunimos para seguir con la serie de webinars para celebrar el año inaugural del Diplomado en Dirección de Control de Gestión y Estrategia. Este diplomado es un esfuerzo conjunto entre nuestra facultad y el Global Controller Certified Institute y que entrega de manera exclusiva en Chile la certificación Chartered Controller Analyst. Esta es la acreditación líder para Iberoamérica y de manera exclusiva la tenemos disponible para ustedes. Los alumnos que participen de este diplomado tendrán una doble certificación, entonces la de nuestra casa de estudios y la de el CCCA. Si desean obtener más información comercial, nuestra ejecutiva Mónica Vidarro estará con nosotros disponible vía chat. Continuando con nuestra agenda, hoy nos reunimos para este tercer webinar. Partimos con Francisco Chando y Enrique Aparicio hace un mes y medio, hablando sobre la transformación digital y la analítica de datos y cómo aportaban al control de gestión. Luego nos acompañó María Baitúa con liderazgo en entornos de alta incertidumbre. Hoy nos acompaña José Cabrera y David Díez, ambos con una excelente trayectoria profesional, quienes compartirán con nosotros la importancia de la certificación CCCA. Abre la sesión José Cabrera con el valor de la certificación CCA en la formación de los equipos. José Cabrera es Head of Controlling and Macro, fue director de control de gestión del grupo Vips Starbucks, controller financiero en una filial de la multinacional Warner Bros. En España, ejecutivo MBA y del Business School, licenciado en Ciencias Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. También es certificado por el CCCA y es parte del cuerpo académico que nos acompañará durante el diplomado de este año. José, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer para mí estar, muchas gracias Freddy, con vosotros. Vamos a empezar. Voy a compartir una presentación y a ver si podemos ponerlo así, lo veis bien, ¿no? Y podemos ir comentando cualquier cosa, ¿no? Muy rápidamente, aunque me presentó Freddy, simplemente, y me gusta a veces resaltar un poco la trayectoria que seguramente como muchos de ustedes, pues comencé por más focalizado en el departamento financiero de las empresas donde trabajé al principio de mi experiencia. Y fue a raíz de un MBA que hice en el Instituto de Empresa, donde descubrí un poco pues, mi pasión por el control de gestión, ¿no? Y ayudado por muy buenos profesores de distintas materias, de marketing, de operaciones, de recursos humanos, empecé a sentir ese gusanillo por el control de gestión, ¿no? Estaba muy metido en toda la parte financiera, tesorería, reporting, auditoría y veía que me faltaba un poco todo el contacto con la parte más operativa de la empresa, ¿no? A partir de ahí tuve una propuesta de trabajo para unirme a un proyecto de creación de un área de control de gestión en una empresa de restauración aquí en España y he estado como 15 años en Grupo Vips desarrollando lo que es toda la función de control de gestión. En la última etapa también, bueno, pues participé en un proyecto de salida a bolsa de la empresa después de una fusión corporativa y ahora mismo, desde hace un año más o menos, estoy de nuevo de vuelta al mundo del control de gestión como Head of Controlling de Macro, que es la empresa mayorista de venta al por mayor, sobre todo enfocada a venta a hostelería. Soy CCA Certificate, como decía Freddy, y ahora os cuento un poquito de dónde viene y cómo creo que nos ha ayudado y bueno, pues todos los puntos principales y positivos que considero que tiene la implementación de la certificación en cualquier compañía y en cualquier bueno, y al obtenerlo por cualquier profesional, ¿no? Lo primero que me gustaría comentaros es que
En su día, cuando empecé en el mundo de control de gestión, no existía ninguna asociación o ninguna asociación relevante en el que pudiéramos los profesionales de control de gestión compartir experiencias o inquietudes y reunirnos de vez en cuando anualmente en foros grandes como hay ahora, ¿no? El Global Charter Controller Institute ha supuesto un punto de contacto muy importante para todos los profesionales, ya no solo España, sino a nivel mundial, en cuanto, bueno, pues a la publicación, al compartir conocimientos, al tener eventos en el que podemos hacer network con profesionales de nuestro entorno, y ha sido muy importante para nosotros. Cuando nosotros lo descubrimos, nos pusimos en contacto con ellos y lo que hicimos fue hacer una formación in company, ¿no? Luego ha habido otros compañeros del equipo que, como no pudieron hacer aquella formación in company, bueno, pues han cursado la certificación y han obtenido la certificación individualmente, o sea que pueden ser ambos formatos, ¿no? Para nosotros, el hacer la formación, y en un primer lugar, cuando entramos en contacto con los profesionales del instituto, nuestro primer pensamiento fue que lo más rico del programa era poder estar en contacto con otros profesionales que estaban en activo y que podían compartir con nosotros las mejores experiencias de cada una de las áreas que estaban trabajando en ese momento, ¿no? Y teníamos mucha curiosidad y mucho interés en ver si lo que nosotros hacíamos estaba al nivel o podíamos tener puntos, lógicamente, de mejora en cuanto, bueno, pues a un montón de temas que, como sabéis, se ven en la certificación, porque se tocan muchísimos campos, ¿no? Y yo creo que te dan una idea de en qué nivel estás en la compañía, ¿no? Había dos puntos muy importantes también para nosotros, y era, por un lado, la certificación garantiza que los equipos tienen un buen nivel técnico, un nivel suficiente, no hay nadie que se quede atrás en cuanto a los conocimientos técnicos que debe tener un buen controller de gestión, y no menos importante, el foco en toda la parte de habilidades, soft skills, que son tan importantes en nuestro puesto, ¿no? Y que en el programa y en la certificación también se ven en profundidad, ¿no? Eran, una vez que entrábamos a diseccionar lo que era un buen controller, pues claramente todas esas habilidades, cualidades, pues había que revisitarlas, y durante la certificación fue algo que también hicimos, ¿no? ¿Qué beneficios veo o tuvimos al obtener la certificación como equipo, y también beneficios para nuestra organización, ¿no? Como os decía, uno de los principales y probablemente el mayor era durante todas aquellas jornadas o estudios o los foros, las sesiones que tuvimos con los profesionales del instituto, nos permitieron reflexionar con ellos acerca de todos estos temas de actualidad que os digo, las últimas tendencias. Vimos ejemplos concretos con ellos de cómo se hacían en sus distintas empresas, pues algunos análisis, algunos procesos, ¿no? Vimos procesos presupuestarios, procesos de cálculos de costes, bueno, pues temas de business intelligence. Sabéis que se tocan un montón de áreas, y el poder reflexionarlas con ellos nos aportó muchísimo, ¿no? Preguntábamos absolutamente todas las dudas que nos surgían. Ellos también se interesaban sobre cómo hacíamos las cosas en nuestra compañía, y nos daban su opinión, y la verdad que eso enriqueció muchísimo, ¿no? el trabajo. Entonces os diría que para mí, obviamente, uno de los principales beneficios de obtener la certificación es el poder compartir, el poder tener este feedback y estas best practice de los distintos profesionales, ¿no? Luego se profundiza en materias que es difícil que una educación en las facultades españolas, al menos, no había esta profundidad
en las materias que tocaban a control de gestión, ¿no? Y entonces nos ayudaba mucho en nuestra posición el tener un temario tan adaptado a nuestra realidad. Y eso también fue muy importante. Y luego lo que os decía de las mejores prácticas, ¿no? Pues veíamos cómo se trataba en las mejores empresas de nuestro país, pues temas tan relevantes como las inversiones, los presupuestos, la implantación de nuevos sistemas de información, absolutamente todos los temas que teníamos, bueno, pues el forecast, el rolling forecast, cómo estábamos atacando el COVID con toda la parte de estimaciones, etcétera, ¿no? Cómo se rehacían, cómo era la manera de reaccionar, dónde se estaban focalizando, en qué temas eran, bueno, pues temas muy de debate con ellos y nos aportaba mucho, ¿vale? Un segundo. La parte que os decía de los soft skills viene sobre todo de la parte de cuando ahora mismo el rol del controller, y luego David nos hablará, pues también está evolucionando y ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, cuando diseccionábamos las cualidades que un buen controller debe tener, nos dábamos cuenta que prácticamente sale un superhombre, ¿no? Es alguien con unas capacidades analíticas enormes, tiene que ser alguien empático, tiene que ser alguien riguroso, tiene que ser alguien estratégico, bueno, entonces te puedes poner a enumerar una cantidad de habilidades enormes y nos salen como muy importantes personas que tienen que tener grandes dotes de comunicación, de negociación, de generación de impacto, de influencia, de gestión del talento. Y claro, todas estas cualidades muchas veces, pues algunas vienen innatas en las personas y otras hay que fomentarlas, ¿no? Y bueno, pues el repaso y el cómo potenciar todas estas habilidades soft también han sido muy importantes, no solo centrar en un tema técnico, sino que dar la importancia que se requiere a los soft skills ha sido importante. Luego también os diría que independientemente de haber bueno, pues, recibido una formación técnica muy interesante, el haber compartido experiencias y el haber focalizado sobre los soft skills, nos dio algunos beneficios que no esperábamos, ¿no? En un principio, y os diré que uno de los mayores fue el poder compartir con un equipo de trabajo que a veces es amplio y que en el día a día no te permite, pues, tener con ellos una comunicación fluida con todos a la vez sobre temas importantes, porque cada uno está muy metido en el trabajo de su día a día, pues nos permitió, y es algo que hablamos luego en el equipo, el haber estado un día a la semana durante varias horas trabajando todos juntos como equipo, la verdad que nos permitió crecer un montón y compartir esa visión entre todos, y salimos muy reforzados como equipo, la verdad. Entonces, yo creo que os diría que este también para nosotros fue algo que en un principio no se buscaba, no era el objetivo del programa y, sin embargo, nos dimos cuenta que había sido importante, ¿no? Y luego, es una certificación, es algo que cuesta, hay un esfuerzo, independientemente de todos los aprendizajes que sacamos, bueno, pues hay un esfuerzo y hay un orgullo y satisfacción de obtener esa certificación para todo el equipo, ¿no? Luego también fue algo que en la organización se valoró mucho, ¿no? El hecho de que todo el equipo de control de gestión estuviera sacando una certificación que, oye, requiere un esfuerzo, requiere superar unas pruebas. También para la organización fue algo que sirvió también un poco también de ejemplo para otros equipos, ¿no? Hay otra serie de certificaciones, pero bueno, se valoró mucho que todo el equipo de control de gestión, pues, obtuviera esta certificación. Y luego, aquí os dejo una foto de todo el equipo cuando obtuvimos la certificación. Tener la posibilidad de seguir accediendo a todas las ventajas que ofrece esta certificación, ¿no? Y que no son pocas. Como os decía al principio, muy importante el poder tener foros donde poder seguir relacionándonos con nuestros compañeros de profesión, poder accediendo a webinars como este en el que nos enteramos, pues, de novedades, de tendencias o de temas donde estoy más interesado, ¿no? en informarme y, por supuesto, pues el asistir a esos congresos que se hacen anualmente y que ya
recogen un volumen importante de asistentes donde podemos seguir manteniendo ese network con nuestros compañeros de profesión. Y bueno, y este es un poco el repaso del beneficio que yo creo que tuvimos con el acceso a la certificación de Global Charter Controller Institute. Para nosotros la verdad que fue una experiencia muy positiva y que nos dio más beneficios de lo que esperábamos incluso en un principio, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues destacar esos 3-4 puntos que os he dicho y que son tan importantes y que la organización al final también agradeció mucho. Doy paso, si queréis, a David. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tus No sé, palabras. Freddy, si hay cualquier pregunta o no sé si queréis que ya contestemos ahora o esperamos a después. La estamos dejando para el final. Claro, vamos a tener una pequeña ronda de preguntas, así que les pido a la gente, como ya lo han hecho algunos, que me hagan las preguntas directamente al chat. Vamos a dar paso ahora a David Díez Guillén, quien nos estará acompañando con el control de gestión como elemento clave. David es responsable de control de gestión en Estrella Galicia, Bachelor of Art in Business Administration, University of Wales, es Executive del Instituto de Empresas y también es certificado por el CCCA. Y hoy día nos va a acompañar en esta segunda charla. Recuerden, por favor, a todos los que tengan preguntas, consultas, las pueden ir haciendo directamente a mi chat y al final tendremos una ronda de preguntas. David, por favor, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer al Instituto y a la Universidad la oportunidad que me da de compartir con vosotros este webinar, ¿vale? Comenzaré mi exposición con una breve introducción de mi carrera profesional y una breve, pero muy breve introducción de la compañía para la que trabajo actualmente, para Hijos de Rivera, Estrella Galicia. Y después ya nos iremos directamente a lo que sería el core de la presentación de hoy, que es control de gestión como elemento clave, y abordaremos desde dos perspectivas, ¿no? Una primera perspectiva en la que hay una breve definición de lo que para mí es control de gestión, que va muy en línea de lo que estaba hablando ahora José, y una segunda en la que quiero dejaros e introduciros un poco los retos que yo veo en el área, pues un poco después del COVID, pero que bueno, ya vamos a ir hablando que tampoco es que sea después del COVID, sino que es algo que está ahí, ¿no? Entonces, si me permitís, lo primero, ¿vale? Me voy moviendo poco a poco porque tengo que cambiar al Mac y pues como decía antes Freddy, soy miembro del consejo académico del CCA como José, soy director del máster de control de gestión que damos en la Escuela de Finanzas Business School en A Coruña. Actualmente soy director de control de gestión en Hijos de Rivera y al igual que José, nosotros hemos hecho también todo el paso. Nosotros realmente hemos ido, yo empecé, o sea, digamos que me captaron para dar clase ya como hace como 6 o 7 años. Empecé a dar clase, me empezó un poco a picar, igual que decía José, empecé a picar a la gente de mi equipo que se ha ido poco a poco sacando la certificación y a día de hoy creo que falta una persona que se acaba de incorporar el año pasado por hacer la certificación, pero también estamos todos certificados, ¿no? Rápidamente, Hijos de Rivera es la propietaria de la marca Estrella Galicia, ¿vale? Somos más de 28 sociedades, 8 de ellas en el extranjero. La más cercana a ustedes está en Sao Paulo, en Brasil. Somos más de 1000 personas. Tenemos aproximadamente unos 2000 productos de venta, 6 centros productivos. Ahora estamos haciendo una nueva reorganización en unidades de negocio. Y bueno, en realidad somos el cuarto player en España. Está por delante Mau San Miguel, que sería la cerveza, digamos, como de origen en Madrid. El grupo DAM, que es más de la zona de Cataluña. Heineken, que bueno, evidentemente es muy internacional, pero tiene una marca que se llama Cruzcampo, que se vende mucho en el sur de España. Y luego estaríamos nosotros, Estrella Galicia, que somos del rincón de Galicia, en A Coruña, y que hemos vivido en los últimos 10 años una expansión muy grande, ¿vale? Y esta expansión también ha hecho evolucionar mucho el control de gestión dentro de la compañía, ¿vale? Hemos pasado de ser un player, pues eso, de 100 millones de litros que vendíamos a multiplicar por 3,4 e internacionalizarnos a nivel de vender ya más fuera de nuestra zona de origen. Y este año pues ya nos ha obligado también a salir más a la parte de e-commerce y salir fuera internacionalmente, ¿vale? Como os podéis imaginar, a nivel COVID en España, que ha estado bastante complicado,
ha sido un golpe muy grande a las empresas cerveceras. Esto que veis aquí es el consumo aparente de cerveza por canal en España, donde el 68% del consumo se hace en hostelería. Y hemos vivido un año entre cierres de hostelería, una semana sí, una semana no, total incertidumbre, con lo cual ha sido un año muy difícil. Sí es cierto que ahora la cosa está mejorando mucho, pero, pero todavía tenemos una gran incerteza en los próximos meses, ¿vale? No solo vivimos de cerveza, sino que también tenemos agua, somos distribuidores de marcas como Red Bull, Colacao, de cervezas internacionales, vinos, e incluso somos el distribuidor de Coca-Cola para la zona noroeste, ¿vale? Entonces, ya sin enrollarme mucho más, pero para que tengan una idea de Estrella Galicia, ¿vale? Nosotros en los últimos años hemos emprendido un viaje desde la función más clásica de control de gestión, que sería más esa parte de control financiero, con un foco en el pasado, con foco en los cierres contables, en el reporting, etcétera, a una función como asesor de negocio con foco en dar servicio a las áreas para facilitar la toma de decisiones. Esto nos ha llevado a que cada vez temas como las simulaciones, los business case, la búsqueda de eficiencias, ocupen mucho más tiempo en nuestro día a día que lo que sería en sí pues estas tareas que son más rutinarias o más administrativas, que evidentemente hay que seguir haciendo, como el control puro, ¿no? Pero que aportan quizás menos valor a la organización, ¿no? Evidentemente, este proceso ha sido posible porque hemos tenido la ayuda y la confianza de los responsables de negocio y un gran equipo detrás, ¿no? Y es que al final, o sea, tanto desde Hijos de Rivera como desde el instituto, tenemos claro que el modelo de control de gestión debe ayudar a la compañía a mejorar, ¿no? Debe lograr que algunas cosas ocurran e inducir a que otras mejoren. Bueno, un poco lo que os contaba, al final en esta gráfica que es del instituto es muy claro, ¿no? Nosotros veníamos de una visión como controller financiero, ¿vale? Muy anclados en esa parte más reactiva, como yo siempre digo, con mucho tiempo en la oficina y menos tiempo con los departamentos, menos tiempo en el negocio, y hemos ido evolucionando de ese controller financiero a un controller más estratégico, ¿vale? Hemos pasado de ese control que consistía en detectar errores y evitarlos a otro punto en el cual analizar los datos no es suficiente y el controller lo que tiene como misión es ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Y plantear soluciones y ayudar a que las cosas pasen, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de los controladores aéreos, porque seguramente si nosotros nos podemos ahora pensar en cualquier, o sea, en el negocio en sí de la aviación, pues seguramente que pensaremos en pilotos, pensaremos en azafatas, pensaremos en el personal de tierra, pero nunca el controlador aéreo, bueno, solo nos acordamos de él cuando hacen huelga porque nos cancelan todos los aviones, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa similitud con el control aéreo porque, al igual que ellos, no tienen, igual que ellos, los controles de negocio no tienen una tarea en concreta dentro del proceso, dentro de lo que sería la cadena de valor, pero sí que son aquellos que ayudan a los aviones a conseguir su objetivo, así sea despegar o aterrizar o seguir su ruta en el cielo, ¿no? Y esto es un poco también cuál es la tarea de control de gestión dentro de la compañía, ¿no? Por otro lado, es evidente que tienen un puesto privilegiado, están en la torre de control, tienen todos los medios a su alcance y además tienen algo que es muy relevante, que es que tienen autoridad, ¿no? Y con autoridad, evidentemente, los controles aéreos tienen poder también, pero muchas veces los controles, sin tener ese poder, sí que tienen la autoridad dentro de sus compañías, ¿no? Y esto al final lo que también refleja es una gran responsabilidad en la función de los controles, ¿no? A mí hay una de las definiciones que más me gusta de business controller, ¿vale? Que sería esta parte más de controller estratégico, no tanto del controller financiero, y qué es el tipo de controller que nosotros tenemos ahora implantado en Estrella Galicia, ¿vale? Esta definición aparecía en la Harvard Business Review, o sea que no es mía, ¿vale? Pero se parece mucho es lo más parecido que he encontrado a una definición que encaje con mi modelo, que a mí me gusta, ¿vale? Y esto también me gustaría, es un poco como dice José, realmente hace 10 años que yo llevo trabajando en control de gestión, quizás unos 20 años,
porque he trabajado desde el principio de mi carrera profesional y es cierto que nunca encontraba un grupo, bueno, sigo sin saber explicarle a mi madre exactamente qué es control de gestión, entonces también me pasa igual que es muy complicado encontrar un grupo en el que tú puedas hablar de estas cosas, compartir conocimiento, y para mí el CCA es lo que ha sido eso, es esa red que me ha ayudado a mejorar a través de ese networking, ¿no? Y esta figura del Business Controller fue una figura que hemos ido creciendo mucho de la mano del CCA, o sea, porque nosotros es eso, estábamos en una parte más de control financiero y ha sido pues, a través de experiencias de compañeros, como decía José, a través de la propia certificación, que hemos crecido en esta otra visión de Business Controller, ¿no? Que como dice el nombre, es un controller con más foco en el negocio, ¿vale? O sea, más foco en el negocio que con la parte financiera, ¿vale? Como bien dice, o sea, él es nexo con otras funciones fuera de finanzas, del mismo modo que lo haría un consultor, ¿no? Y para mí esta palabra es muy importante. O sea, para mí el controller es ese nexo o ese intérprete que ayuda a las áreas de negocio muchas veces a interpretar esos datos financieros y a la vez es el nexo de finanzas con las áreas, ¿vale? Y esto es un poquito lo que nosotros utilizamos y también utiliza mucho un compañero nuestro, Juan Hernández, como ejemplo, que nos pone que somos como el Google de la empresa, ¿no? O sea, cuando alguien no sabe, pues coge y escribe y le pregunta al controller y espera buscar una respuesta, ¿no? Normalmente no somos la gente que, no, o sea, sabemos de muchas cosas, pero normalmente nos vamos especializando en diferentes áreas. No seremos la persona que más sabe de quizás un tema en concreto, pero sí somos los que somos capaces de hacer de nexo y de unir los puntos muchas veces, ¿no? Como bien dice la descripción, está mucho más orientado hacia el futuro, más que hacia el pasado. Esto es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Y tiene un network, o sea, unas relaciones muy grandes con todo lo que sería logística, producción, ventas, ¿vale? Y con la idea eso de crear planes de negocio, con identificar gaps, oportunidades, buscar eficiencias, ¿vale? Un poco la idea de todo esto al final se basa en que es el que define los indicadores de negocio, es el que está mucho más cerca de la cuenta de resultados de lo que podría ser un balance, ¿vale? Ese balance seguramente está mucho más del lado de un control financiero, un control que está más centrado pues, en consolidación, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Pero un controller de negocio normalmente está más pegado a la operación, más pegado a los indicadores de negocio que a los indicadores financieros y la mayor parte de su tiempo lo dedica a la cuenta de resultados, ¿vale? Para eso es que necesita entender muy bien el negocio y tener una visión global muy importante, ¿vale? Y una cosa muy importante para mí, o sea, yo creo que el controller es un trabajo social, ¿no? It's a social job, como dice ahí, y es muy importante esto porque creo que realmente un controller no hará bien su trabajo si se pasa el 100% de su tiempo en su mesa, en su despacho, sino que creo que mínimo, es lo que yo le digo a mis equipos, mínimo el 20% de su tiempo tienen que estar fuera de su mesa, así sean reuniones con negocio o sean reuniones con otra gente del área, me da igual, ya sé que ahora con esto vía teletrabajo, incluso si quieres es hasta más sencillo, pero sí que es muy importante que tenga ese contacto con el negocio. O sea, un controller que está el 100% de su tiempo en su mesa, no creo que sea capaz de tener esa visión global, ¿vale? Evidentemente, como es parte de la primera línea de la primera línea de dirección, eso supone también tomar muchas decisiones y tomar decisiones supone riesgo, ¿vale? El trabajo de controller, si quieres ser un controller de gestión, un controller de negocio, no es tan cómodo como el controller financiero, que está hablando de pasado y no te puedes equivocar. En el momento en el que tú quieres hablar de por qué han ocurrido las cosas, cómo podemos solucionarlas en el futuro, ya estás abierto a equivocarte y a cometer errores, ¿no? Esto se linka muy bien con los contenidos de la certificación, ¿vale? En los 3 niveles de la certificación, que por eso nosotros también nos encajó muy bien, hay un primer nivel que, digamos, el nivel 1, que es muy de nivelar la parte técnica, ¿no? De conocimientos técnicos, todo lo que tiene que ver con gestión presupuestaria, gestión de las actividades operativas, gestión presupuestaria, la parte de gestión de costes. Es una parte muy técnica, es quizás la parte más dura a nivel de conocimientos, evidentemente, para luego dar pie a un segundo bloque que lo uniría incluso con el tercero, que tiene mucho que ver con esa parte que os comentaba de visión global, cuadros de mando, plan estratégico, la parte de ver
el trabajo de los controles relacionados con comerciales, los analistas comerciales, la parte de control de gestión orientada a logística, aprovisionamiento, a recursos humanos, que para mí es muy vital, ¿no? Entonces, por un lado, conjuga conocimientos técnicos con visión global y con lo última, que para mí es la más importante, que como decía José también, que es la parte de habilidades personales, ¿no? En 2015 se hizo una radiografía del controller desde el instituto, y lo que sí que era evidente es que cuanto más alto estaba en la jerarquía el controller, más importante eran estas habilidades personales, ¿no? Pero bueno, esto va en línea realmente con cualquier puesto, ¿no? Pero al final los que suelen desarrollarse son los que tienen estas soft skills, que son capaces de, pues, tener capacidad a la hora de la oratoria, súper importante, pero no sé, a la hora de gestionar proyectos, liderazgo, evidentemente, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho lo cual, paso al segundo bloque, que serían los retos actuales de control de gestión, sobre todo los retos que nos encontramos ahora en pospandemia, ¿no? Como bien os decía, de donde venimos es un foco en el pasado, ¿no? Que lo habréis oído seguro más veces, o sea, viendo por el retrovisor, viendo procesos de cierre financiero, reporte financiero, control presupuestario, análisis en base a KPIs financieros, describiendo qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Hacia dónde nos dirigíamos también lo tenemos bastante claro, porque lo que queríamos es hacer esto, Predictive Analytics, foco en el futuro, el forecast, el plan estratégico, proyección de KPIs financieros, lo teníamos muy claro, no íbamos hacia esa parte, ¿no? Hasta que llegó el COVID y nos recordó que hay que mantener el foco también en el presente, ¿no? Y nos pone otra vez en relieve como más importante si cabe los KPIs de control, KPIs que tienen que ver pues en una tienda, por ejemplo, las ventas, el flujo de personas por horas, todos estos KPIs que nos llevan a que luego van a ser el reflejo puro y duro de la cuenta de resultados, ¿no? O sea, al final estos KPIs que nosotros tenemos en cada uno de los negocios identificados y que son los que moviéndolos de una manera u otra van a ser los que nos produzcan cambios reales en la cuenta de resultados, ¿vale? En esta misma línea de foco en el tiempo real está la parte de búsqueda de eficiencias. O sea, al final la búsqueda de eficiencias pasa a ser vital, ¿no? En el día a día. Es uno de los puntos en los que más valor puede dar el controller, ¿no? Sobre todo desde como elemento clave a la hora de ser nexo entre funciones. Muchas veces no es que el controller tenga una bombilla que se enciende y encuentra un ahorro en algún área, sino que es más bien siendo nexo y juntando conocimiento y experiencias de las diferentes áreas, es capaz de traer esas ideas que luego quien las va a ejecutar normalmente es el área también, pero que es capaz de impulsarlas, a veces darle ese empujón que necesita para llegar a un comité de dirección, para que se le asignen recursos, etcétera, ¿vale? Otra de las cosas que nos ha recordado es eso, el valor de las simulaciones, ¿no? Yo no sé ni cuántas simulaciones hicimos el año pasado según iban viniendo las diferentes oleadas, ¿no? De hecho, recuerdo que fue en marzo que teníamos el presupuesto que prácticamente acabado, muy bonito, a la basura, y empezamos a hacer las primeras simulaciones de Rolling Forecast que prácticamente duraron hasta noviembre, diciembre, ¿vale? Y hemos empezado este año, cuando nos dijeron que en 2021 las cosas iban a cambiar, no fue muy cierto, ¿no? Ya en febrero estábamos volviendo a hacer simulaciones, viendo a ver cómo podía acabar el año. Esto ha supuesto también un peso muy importante la agilidad, ¿no? O sea, ser capaces de ser ágil, de movernos muy rápido, ¿no? Que esto nos lleva a eso, a los retos actuales, ¿no? Por un lado, no nos podemos olvidar de la digitalización, ¿vale? La digitalización es un reto que va a estar con nosotros durante un buen tiempo, ¿vale? Este gráfico que os pongo aquí son las tres cosas más importantes que veían los CEOs en una encuesta de 2019, donde, bueno, evidentemente después de crecer, ¿no? Ya venía la transformación digital y cambiar los modelos de negocio. Lo que es destacable de esto es que estamos hablando de 2019, es decir, ya los CEOs tenían esto muy presente. O sea, esto no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar todos estos cambios en los modelos de negocio y ha acelerado todavía más la necesidad de transformarnos digitalmente, ¿vale?
evidentemente las empresas que ya habían afrontado su transformación digital son las que han sido capaces de reaccionar de forma más rápida y eficiente, ¿vale? Y son muchos los ejemplos de aquellas compañías tradicionales que han tenido que ir con la lengua afuera detrás de la pandemia, intentando reaccionar, abriendo tiendas online, intentando acercar la venta a las casas del cliente, etcétera, ¿vale? Y si bajamos un poquito a nuestra área, ¿vale? Debemos comprender que la parte que tiene que ver con transformación digital, ¿vale? No es solo un puro cambio tecnológico, o sea, no se trata de hacer las mismas cosas que hacíamos antes, pero digitalmente, ¿no? Es un cambio, realmente es un cambio cultural, ¿vale? Es un cambio que modifica los procesos tradicionales de negocio y que como controles también tiene que cambiar nuestra forma de trabajar. Tenemos que dejar de hacer cosas, como decíamos antes, que aportaban poco valor y empezar a centrarnos en cosas que sí tienen mucho más valor, ¿no? Además, nuestra visión global de la cadena de valor será muy útil para abordar estos cambios de transformación. Al final, todo esto, si esto nos lleva un poco a pensar en datos, ¿no? En convertir esos datos en conocimiento, etcétera. Como bien dicen, el 90% de los datos se han creado en los últimos 2 años, el 90% de los datos que existen en la actualidad. Pero esto lleva ocurriendo los últimos 10, 20 años, ¿vale? O sea, cada vez esta pirámide de datos, información, conocimiento, sabiduría en la que me voy a entretener, cada vez es más amplia en la base, ¿vale? Y lo que cada vez necesitamos más es ser capaces de transformar ese dato que en sí no dice nada. Datos son temperaturas, datos son lecturas de un contador, etcétera. Transformarlas en información, que ya son esos datos unidos para tener un mensaje, y que luego, mezclado con nuestra experiencia, seamos capaces de convertirlos en conocimiento y que seamos capaces de ponerlo a servicio de la organización para optimizar los procesos, ¿no? Y ahí es donde está esta parte de sabiduría, ¿vale? Perdona que está saltando. Vale. Dicho lo cual, está la digitalización. Creo que el siguiente reto más importante que tenemos en el presente debido al COVID es mejorar la competitividad de nuestras compañías. Y yo creo que aquí, como os decía antes, como nexo entre funciones, debemos de buscar constantemente eficiencias, debemos impulsar la transformación, preservando, para mí muy importante, la transformación, la diferenciación y asegurando el cumplimiento de la estrategia. Sinceramente sí que soy un ferviente creedor de que solo existen 2 compañías, o 2 estrategias, perdón, ser el más barato o ser diferente. Y en cualquiera de los 2 casos lo que necesitas es ser competitivo. Si eres diferente tendrás que ser muy competitivo manteniendo tu diferenciación. Y si ya lo que quieres es competir en precio, esta es uno de tus primeros pilares, ¿vale? Luego, para mí, como os decía, es muy importante la parte de agilidad. Meter dentro del ADN del controller todo lo que serían temas de Lean, pues Kanban para manejar proyectos, el mínimo producto viable. Normalmente los controles tendemos a intentar hacer cosas muy perfectas y a veces hay que trabajar en sprints, hacer el mínimo producto viable y luego ir mejorándolo con el tiempo y trabajar más en esta mejora continua de manera que podamos ganar rapidez y flexibilidad en la ejecución, ¿no? Y por otro lado, también uno de los retos que tenemos, yo creo que es aprender a teletrabajar. Supongo que en Chile pasará como en España. Ha sido, después de un año teletrabajando, lo que podemos decir es que no hay duda que desde el teletrabajo las cosas salen, las cosas se hacen, pero también lo que es cierto es que no sabemos teletrabajar. Tenemos la agenda llena de reuniones, no somos capaces de desconectar digitalmente y yo creo que eso es uno de los retos que también tenemos en el futuro, ¿vale? Y como no, tengo que acabar diciendo que para mí es uno de los retos más importantes, es seguir desarrollando esta función de business partner, que para mí es la razón de ser del departamento de control de gestión, ¿vale? Como asesor de negocios. Para mí es fundamental que el controller proporcione conocimiento y análisis robustos para crear valor y cooperar en la toma de decisiones, con el objetivo de asegurar el logro de la estrategia corporativa, ¿vale? Si nosotros conseguimos eso, seremos controles de éxito. Si en el contrario no somos capaces de ser nexo entre las funciones, no somos capaces de empujar la estrategia corporativa, va a ser muy difícil que seamos capaces de aportar valor y que nuestro departamento de verdad signifique y pueda estar en la mesa donde se toman las decisiones, ¿no? Y con esto no mucho más. Freddy, como te he dicho, me iba a ir a 23 minutos, menos no iba a ser capaz. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación y un buen final, ¿eh? Es muy, muy buena esta, mejor que la Majo.
Para ustedes es muy pronto, para nosotros es más tarde si ya es más hora de cerveza. Estamos a punto de ser la hora de almuerzo. Miren, muchas gracias, José, David. Tenemos unas consultas. Carlos Muñoz, estaba para José, a propósito de los programas formativos. Dice, la consulta va en el camino de la valoración y la calidad de los planes de e-learning y certificaciones. Aún queda camino para el perfecto match entre la valorización que las empresas le dan a los planes e-learning y la calidad que está brindando a las organizaciones versus las clases presenciales. Ahora, yo solamente pondría ahí la aclaración que en particular el diplomado que estamos dictando a partir de fines de julio es en modalidad online, pero no es e-learning, es en vivo y en directo. No sé si José o David quieren agregar algo más. No, a ver, lógicamente el estar online quizá quita el contacto físico, ¿no? Pero diría que al final el profesional que va a estar ahí va a ser un muy buen profesional y va a atender a todas esas expectativas. Y lo que sí diría es que creo que también es importante dar mucho feedback, ¿no? En las sesiones en cuanto a la expectativa que se tiene sobre la sesión y si hay algún punto que ha quedado sin cubrir o no, o la sesión no ha sido del agrado que enseguida se pueda reaccionar. ¿Vale? No esperar a muchas sesiones, ¿no? Y entonces yo creo que también para el e-learning o para el online ayuda mucho, ¿no? Pero la calidad al final del material, del profesorado, de los temas, va a ser igual que en presencial, lo único que no existe ese contacto físico, ¿no? Yo, apoyando lo de José, porque hemos tenido este mismo tema en el máster que hacíamos en Vigo y en Coruña, porque nos hemos visto obligados, porque al final con la pandemia las clases presenciales acabaron, ¿no? O sea, es que ya no es que quisiésemos, ¿no? Y lo que es cierto que te da es la posibilidad de estar con profesionales que presencialmente sería imposible. O sea, nosotros podemos llamar, creo que antes dijiste estuvo Ochando está en Ámsterdam, es imposible que venga a La Coruña y estamos en Europa a darnos una clase un sábado por la mañana, pero sí que puede conectarse. Y hoy en día creo que además hay un montón de recursos para dar una clase online. Ya no es como antes que apenas tenía recursos. Hay un montón de recursos y creo que se saca un montón, mucho valor, ¿no? Y que además tienes acceso a profesores que no tendrías en modo presencial. Sí. Yo agregaría ahí porque cuando estábamos explorando en la universidad la posibilidad de asociarnos con el Global, estuvimos en Valencia entrevistando a algunos exalumnos y me comentaban que uno de los valores importantes que ellos le daban a esto, y ahí quería que ustedes desarrollaran un poco la idea, era que sentían que las clases se pueden tener online, pero uno de los valores que encontraban adicional era que aparte de la materia propiamente tal que está programada para el día de clase, la posibilidad de poder conversar con gente que está en la práctica en empresas de primer nivel también termina siendo más una especie de coacheo que solo la clase y la materia. Entonces, les pediría que me contaran un poco su experiencia desde el punto de vista académico. Bueno, yo lo comentaba antes, ¿no? Ese probablemente es uno de los grandes beneficios, ¿no? de la certificación y de estos cursos, el poder estar en contacto con profesionales de primer nivel. Entonces, primer nivel, y como decía David, ¿no? Pues Francisco Chando en Ámsterdam o en Portugal o en empresas de las 5 de las 10 mejores en España, en Europa, ¿no? El tener primero ese contacto y luego cuando David o yo hemos estado dando clases, por supuesto esto que dices, Freddy, del coacheo, no tenemos ningún problema por seguir manteniendo contacto con los alumnos después a través de cualquier medio, correo, LinkedIn vamos, seguro que a David también, pero a mí me han pues, enviado después dudas, preguntas de cómo abordar ciertas cosas y se sigue ese contacto, ¿no? Que no queda solo en una clase puntual de un día, sino que cualquier duda, cualquier sugerencia, consejo, seguimos para poder compartirlo. Y eso también aporta un montón, ¿no? a la certificación, porque al final estás hablando de profesionales para profesionales, ¿no? Y eso es importante también. Sí, justamente Sí, eso, por favor, sí, David. a ver, yo en el máster doy normalmente un año doy una, otro año otro, pero normalmente me dan lo que no quiere dar nadie, ¿no? Entonces me dan costes
me toca dar gestión de costes. Entonces, doy 3 sesiones de 5 horas. Y es un poco aquí en Coruña, ¿no? Tenemos que reducirlo a 2, pero al final lo que cualquier alumno, y es tal cual decías, Freddy, lo que más aprecian es que tú le cuentes tus ejemplos del día a día, ¿no? De realmente tu experiencia como controller, cómo te has enfrentado a cosas. Ellos mismos te cuestionan, te comparten sus problemas que están viviendo y eso es lo que hace también rica la clase, ¿no? No solo la nota técnica, que como bien decías, pero al final la tienes, la puedes leer y siempre es interesante incluso si la leen antes los alumnos de la clase, pero luego es el poder poner ejemplos y que alguien, un profesional que se ha enfrentado a ellos, te lo cuente, ¿no? Y para mí eso sí que es el valor diferencial. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Otra pregunta de Carlos. Dice, yo participo de una organización que si bien es cierto es de una cobertura regional en LATAM, el estilo de gerenciamiento es aún del tipo familiar. ¿Cuál sería su consejo para quienes estamos más cerca de la trinchera para pasar para pasar a la administración estratégica y menos micromanagement? Vamos, nos pasa también mucho a nosotros, ¿no? Que vamos a distintas regiones en España y hay no solo empresas grandes, sino pymes, ¿no? Y nos hacen también esta pregunta. Y yo creo que el consejo aquí es, primero, tener claro cuál es la visión de controller de gestión a la que hay que ir o la que se quiere tener, ¿no? Y luego por el tamaño de compañía hay que adaptarlo. Pero si tienes clara la visión de llegada de hacia dónde tienes que, da igual que sea una empresa grande, mediana o pequeña, ¿no? La función debe ser de una determinada manera. Incluso hay veces que se pueden estar haciendo dos funciones a la vez, porque el tamaño de la compañía no permite tener más puestos, pero lo importante es tener esa visión de lo que debe ser un controller de gestión. Y a partir de ahí depende también, digo siempre, mucho de nosotros, ¿no? De cómo enfocamos o la proactividad que tenemos en hacer ciertas cosas, en hacer ciertos análisis, en cómo presentarlo, en cómo relacionarte con un departamento diferente. Y eso se puede hacer tanto en una empresa regional más pequeña como en una grande. Y entonces de algún modo nos tenemos que ganar esa posición, ¿no? Sabiendo a dónde hay que ir y cuál es el camino, el ir haciendo, dando esos pasos que permitirán dar hacia los mandos superiores esa visión de verdad lo que puede aportar un controller. Pero es verdad que no es fácil cuando no existe esa visión en la compañía, hay que ir trabajándolo mucho y luego también aprovechar esos momentos donde a veces pues vengan ya sea una crisis como la que hemos tenido ahora, que ayudan mucho al crecimiento de nuestras posiciones. Hay que aprovechar un cambio de responsable que tenga más orientación hacia el desarrollo de un área, estar preparados, el ir dando pasos y bueno, pues tener esa proactividad de ir generando esa rutina de control de gestión, ¿no? Cristian Torres también hace otra pregunta. Dice, esto es para José, creo que fue en algún momento tu comentario, ¿no? Si en una organización el resultado fue una sorpresa, ¿es el control quien debe asumir la responsabilidad? No, a ver, no, yo creo que no lo diría como responsabilidad, ¿vale? Pero sí es verdad que debemos ser corresponsables de los éxitos y de los fracasos, ¿no? Porque nosotros estamos apoyando a una estrategia y a unas prioridades corporativas y trabajamos para minimizar también los riesgos, ¿no? Pero lógicamente no tomamos las decisiones, ¿no? Y lo que tenemos que tener es la tranquilidad de haber hecho bien nuestro trabajo. A lo mejor ha sido algo que no hemos visto, ¿no? Y pues obviamente somos corresponsables porque tenemos la responsabilidad de acompañar al negocio y de potenciar lo bueno y minorar lo negativo, ¿no? Entonces, vamos a estar acompañando a los responsables de las líneas estratégicas, de las divisiones, de los departamentos y pueden pasar dos cosas. Una, que nadie lo haya visto y otra, que control de gestión lo haya visto, pero
finalmente no es el responsable de tomar las decisiones y pueden haber decisiones que salgan mal, ¿no? Pero bueno, una cosa es que el control de gestión haya alertado, haya hecho un buen business case y luego no, pues se hayan tomado otra serie de decisiones, ¿no? Pero sí diría que en cierta medida debemos ser corresponsables de lo bueno y de lo malo, ¿no? David, en términos de soft skills, yo entiendo que son varias y de hecho el programa se hace cargo, pero a tu juicio, dada la experiencia, dado los cambios que se están viviendo, ¿cuál crees tú que es la que más aporta hoy día o la más urgente? No es quizás en las que, o sea, es de las que yo más estoy trabajando y por eso es la que más me gusta, pero yo creo que hay algo que, no sé, en Chile quizás sea diferente, pero en España se trabaja muy poco, que es la oratoria. O sea, la capacidad, o sea, y con oratoria no voy a más que, ¿no? Oratoria, las capacidades de presentación, ser capaz de mandar un mensaje concreto, teniendo en cuenta eh, la persona que tenemos enfrente, a quién nos dirigimos. O sea, todo lo que hay alrededor de oratoria, que puede sonar muy poco, pero que es muy relevante. Y siempre es un ejemplo que yo le doy a la gente de mi equipo, ¿no? Que ahora está mucho más trabajado, pero suele pasarme con la gente que se incorpora, y es que normalmente hacemos trabajos impresionantes de business case con una capacidad de precisión increíble, hemos visto hasta, yo qué sé, hasta el último céntimo, y luego cuando llegamos al momento de la presentación metemos la pata y no somos capaces de presentarlo, ¿no? Y aquí una persona de marketing, seguro que estáis de acuerdo conmigo, nos da 50.000 vueltas, ¿vale? Entonces, creo que en oratoria, en lo que tiene que ver con presentación de ese business case, ser capaz de tener en cuenta quién tienes enfrente, qué mensajes también tienes que darle y cuáles no tienes que darle. Seguramente le da igual cuánto te has buscado, de dónde has sacado los datos. Él quiere que le transmitas la seguridad, que le des 3 o 4 grandes líneas y luego ya te preguntará, ¿no? Pues yo creo que eso, tener un mensaje claro, trabajar la oratoria, para mí es una de las soft skills fundamentales y que sinceramente en España es algo que no da mucho en el colegio y creo que deberíamos aprender desde pequeños. Yo estoy totalmente de acuerdo, Freddy. O sea, creo que la comunicación, el cómo comunicamos, cómo somos capaces de presentar ante un comité, ante un grupo de personas, nos da la credibilidad también y a veces alerta sobre los mensajes que queremos transmitir, ¿no? Entonces yo creo que toda la parte de comunicación y traslado de mensajes es muy importante y es muy difícil hacerlo bien, ¿no? Hay gente, es verdad, que tú ves que tiene mucha facilidad y hay mucha gente a la que le cuesta mucho. Entonces yo creo que como controller, para crecer como figura estratégica, ¿no? Porque para leer un informe, pues no necesitas las mismas habilidades que para transmitir un mensaje, ¿no? Y querer influir en la organización. Ahora, para ir cerrando, una consulta para ambos. Dado los cambios dinámicos que están viviendo nuestras organizaciones, hoy día se ha hecho cada vez más palpable la necesidad de anticipar. No se trata de predecir, ¿no? Somos incapaces de predecir con exactitud, pero sí de anticipar. En ese sentido, ¿qué tipo de herramientas o prácticas ustedes han visto y han experimentado que recomendarían a la audiencia? Bueno, si quieres empiezo yo, José. Sí. A nivel o sea, yo creo que anticiparse primero va también en otro soft skill si quieres, que es atreverse a equivocar. O sea, a cometer errores, ¿vale? Y normalmente en las organizaciones no suelen, o sea, deberían de estar más acostumbradas a cometer errores. O sea, eso lo vemos en Estados Unidos, que cualquier gran empresario antes ha cometido 10 fracasos, ¿no? Pero realmente en nuestras organizaciones normalmente el error se castiga mucho, ¿no? Y para anticiparse, una de las cosas que te va a pasar muchas veces es que te vas a equivocar, ¿no? ¿Qué cosas te pueden ayudar a anticiparte a día de hoy? Pues yo creo que son los datos, datos y más datos, ¿no? O sea, os voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Pero que compartía la semana pasada. Nosotros, a la hora de intentar anticiparnos, tenemos una fábrica con más de 500 trabajadores para ser capaz de anticiparnos a las olas de la pandemia. Lo que hemos empezado es a colaborar con otras instituciones. Esto es una parte muy relevante, la de colaboración para conseguir anticiparse.
y tenemos datos de la compañía de residuos, de tratamiento de residuos de La Coruña, que están analizando el nivel de COVID en las heces. Entonces, esto, cuando sube ese nivel de COVID en las heces, son capaces de anticipar 2 semanas lo que luego nos lo van a decir los análisis clínicos, con lo cual somos capaces de empezar a trabajar en esa anticipación para cambiar los turnos, para empezar imagínense, para dejar de envasar barril y envasar vidrio no retornable, porque vamos a vender más en los supermercados y menos en los bares. Entonces yo creo que, como hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ser capaz de colaborar con toda la cadena de valor para ser capaz de anticiparse, ¿no? Yo creo que la colaboración y datos, datos, datos y más datos, ¿no? Yo creo que los modelos predictivos ayudan y usamos también modelos matemáticos, ¿no? para prever la demanda de nuestros locales y poder ajustar pues, compras, para poder ajustar recursos humanos. Pero yo diría que otro factor muy, muy importante es el contacto con las operaciones, ¿no? Y muchas veces estamos metidos en nuestros modelos y en nuestros números, y cuando sales a las operaciones y contrastas con ellos sus opiniones, te dan también un montón de información para ajustar todo eso, ¿no? Viendo cómo están los competidores, cuál es el sentimiento del cliente en un momento como el actual, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el contacto como el tirar de los modelos es fundamental para hacer buenas estimaciones. Perfecto, pues. Estimados, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos en la distancia. Yo sé que esto ya es pasadita la jornada laboral para ustedes, así que les agradezco mucho su compañía. Y quisiera terminar quizás con un breve mensaje de cada uno de ustedes, invitando a quienes nos acompañan a atreverse a mirar este programa, a darle una mirada en detalle a la información que les vamos a entregar para que ojalá puedan participar con nosotros. Seguro que sí. Yo creo que es muy, muy positivo y lo disfrutarán. Sí, o sea, la semana pasada tuvimos el placer de escuchar a Mauro Guillén, supongo que José también estaría en el fórum que tuvimos aquí en España, y decía, ¿no?, que los ciclos de la vida ahora cada vez son más rápidos y que nos vamos a tener que formar 2 o 3 veces durante nuestra carrera. Entonces tenemos que estar preparados para no formarnos una vez, sino varias, y tendremos que volver a la universidad una y otra vez, y creo que esta es es una oportunidad muy buena porque hay poca formación realmente alrededor de control de gestión en la que te puedas juntar con profesionales y que te pueda dar esa oportunidad, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, José, David. También aprovecho de despedir a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias por su compañía. Marcela, no sé si hay algunas palabras de cierre. No, agradecer especialmente, bueno, a José Cabrera, a David Díez por acompañarnos. Sabemos la hora que es allá en España, así que muchas gracias. A usted, profesor, también. Y bueno, a todos los que nos han acompañado, que se vuelvan a conectar con nosotros en nuestras futuras actividades. Muchas gracias y les recordamos que este webinar se los haremos llegar a su correo electrónico a través de la grabación y por supuesto la presentación de nuestros expositores. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Buen día. Adiós. Chao, chao.